estructural en edificaciones. Bueno, esta parte es bien conocida. Todos sabemos sobre configuración estructural en edificaciones que debemos respetar lo que son plantas simples regulares, ¿no? Hay que evitar este tipo de plantas en L, en T. ¿Se puede hacer? Sí, pero tienes que agregarle las irregularidades. Y una edificación irregular es un poco peligrosa, pero sobre todo en edificaciones universitarias están prohibidas, ¿de acuerdo? Una edificación esencial no puede ser irregular, salvo lleven aislamiento en la base. ¿Por qué utilizan aislamiento en la base para edificaciones universitarias? ¿Por qué lo utilizan? Para hacerlos irregular. Entonces, dentro de la norma E031 de aislamiento en la base, hay pocas irregularidades, solamente creo 3. ¿No? O sea, ya no tenemos toda esa gama de irregularidades. O sea, nuestra estructura puede ser irregular. Y utilizamos aislamiento en la base. La solución, en este caso, si deseamos que la arquitectura tenga esta forma, es junta sísmica. Simetría, ¿no? El centro de masas tiene que coincidir con el centro de rigideces. Cuando ocurre esta parte de acá, ¿no? Cuando este lado es más rígido, existe lo que se llama torsión. Y la torsión también es irregular. Debemos respetar también las proporciones. 1:4. ¿No? Ancho, alto. Ancho, alto. Un edificio que tenga mayor relación no quiere decir que se va a caer. ¿De acuerdo? Simplemente debemos verificar el volteo. Entonces, si llegara a voltearse, según nuestro análisis, debemos considerar los sótanos. Entonces, cuando consideramos los sótanos, ya tenemos otra fuerza, que sería el empuje pasivo del suelo, ¿no? Y eso nos equilibra para que no caiga por volteo. Tiene que haber regularidad en planta y elevación. Esto no es adecuado. Muy peligroso, ¿no? Densidad de columnas y muros similares en las dos direcciones principales de la edificación. Es aconsejable que tengan similar rigidez, que los periodos sean similares en ambas direcciones. ¿Por qué? Porque si en una dirección es demasiado rígido, prácticamente los modos de vibración van a predominar en esa dirección. Entonces, es posible que el segundo modo de vibración ya no sea traslacional. Bueno, sí es traslacional, pero a ver, ¿cómo sería? Digamos, ¿no? Si nosotros tenemos demasiados muros acá en esta dirección, ¿ya? O sea, es muy rígido en la dirección Y. Y tenemos pocos muros, pero de concreto, en la otra dirección. Entonces, tiene que ser de concreto y tiene que ser lo suficientemente rígido como que para que el primer movimiento sea traslacional, ¿no? En este caso, en X. Ahora, si es muy rígido los muros, el segundo movimiento no va a ser traslacional en Y. Va a ser también traslacional en X, solamente que este sería del primer modo y este sería del segundo modo de vibración. ¿Ya? Y es posible que el tercer modo también sea en X, tercer modo. Y recién cuando estás en el cuarto modo, recién sea en Y,
pero en Y ya sería del primer modo en la dirección Y. ¿Ya? O sea, desplazamiento traslacional nada. O sea, se ha comido prácticamente todo el movimiento la dirección X. Si es que es muy flexible en comparación con la dirección Y. Básicamente, esa sería solo una recomendación. Puede ocurrir, pero es una recomendación, ¿no? Que tengan similar rigidez. Eso casi todos conocemos. A ver, hay una consulta sobre el coeficiente de Poisson en la norma de 0,60. ¿Indica que se puede asumir 0? ¿En qué parte indica que se puede asumir 0 el coeficiente de Poisson? Artemio, tienes el... Poisson no puede ser 0, ¿ya? Poisson es una relación, ¿no? El módulo de Poisson va a ser igual al módulo de elasticidad entre... perdón. El módulo de corte, ¿ya? El módulo de corte va a ser igual al módulo de elasticidad entre 2 veces módulo de Poisson más 1. ¿Ya? Artículo 1291 del concreto armado. Diecinueve dos uno. El comportamiento elástico será un fundamento aceptado para determinar las fuerzas internas y los desplazamientos de las cáscaras. Ah, esto es otra cosa, esto es cáscaras. ¿Ya? Es otra cosa. Cáscaras se podría decir como una especie de cúpulas, ¿no? Pero de todas maneras, este tipo de comportamiento puede establecerse por cálculos basados en un análisis estructural de concreto no fisurado, ¿no? O sea, sección bruta, en la que se asume que el material es elástico, homogéneo e isotrópico. Y el módulo de Poisson del concreto puede asumirse igual a cero. Ah, miren, en cáscaras el módulo de Poisson puede asumirse igual a cero, ya. ¿Por qué? Porque no va a haber deformaciones por corte. Ya, la cáscara es tan delgada que no va a haber deformaciones por corte. Ya. Ahí sí puedes asumir eh, cero, ¿no? Entonces sería el módulo de elasticidad entre 2, o sea, sería el 50% del módulo de elasticidad, ¿cierto? A ver, si es 0, 1, 2, claro, 50% sería el módulo de corte. ¿Ya? Esto sería para cáscaras. ¿Ya? Ahora, nosotros no podemos utilizar eso, ¿ya? Esto estaría mal utilizar eso. Pero acá la norma lo dice, pero para cáscaras, ¿ya? Cáscaras. Nosotros debemos utilizar el módulo de corte. La página 50. Acá. Entonces, en ausencia de resultados experimentales confiables, esto se refiere al módulo de elasticidad y módulo de corte de quién? Del concreto, ¿no? Análisis, diseño, consideraciones generales. Entonces indica, en ausencia de resultados experimentales, el módulo de rigidez al esfuerzo cortante, o sea, el módulo de corte, se podrá suponer igual a módulo de elasticidad entre 2.3. ¿Ya? Módulo de elasticidad entre 2.3. O sea, esto sería igual al módulo de elasticidad entre 2,3, el módulo de corte del concreto. Entonces se van las módulos de elasticidades, despejamos U y U va a ser igual a 0,15.
¿Ya? Entonces, ese cero que tú indicas sí es cierto, pero solamente para cáscaras, ¿no? Que son cúpulas o membranas muy delgadas. Bien, ¿tendrán alguna otra consulta? Ya. Ahora, el tamaño horizontal, ¿no? La norma no especifica qué tan largo puedes construir un edificio de concreto armado, ¿no? Pero cuando la planta es extremadamente grande, incluso si es de forma sencilla y simétrica, el edificio puede tener dificultad para responder como una unidad a las vibraciones sísmicas. Entonces, este señor, en el artículo que publicó en el 74 sobre la práctica sísmica en la Unión Soviética, señala que la hipótesis simples relacionadas con el movimiento del suelo no pueden seguir siendo verdaderas para edificios muy largos. ¿Ya? Entonces, en edificios muy largos, aparte de que no se produce lo que es el diafragma rígido, pueden ocurrir esfuerzos por temperaturas preexistentes y asentamientos preexistentes o inducidos por el sismo. ¿Ya? Entonces, debemos nosotros manejar estas dos relaciones, la luz 1 y luz 2. Entonces, cuando tenemos edificios muy largos, no se comporta como un diafragma rígido. La deformada o el desplazamiento en el centro no es el mismo desplazamiento en los extremos. Entonces, las recomendaciones prácticas es que la longitud máxima sea de 40 metros. ¿Ya? Esta L1 sea máximo 40 metros. Y la relación L1 entre L2 máximo 2.3. ¿Ya? Esto ocurre cuando tenemos puras columnas. Pues si nosotros deseamos utilizar esta forma y no hacer una junta en el medio, debemos agregar muros de concreto de esta forma, ¿no? Entonces, estos muros van a hacer que la deformada sea uniforme. La deformada sea uniforme. ¿Ya? Pero en este caso también va a haber un límite. La relación L1 entre L2 tiene que ser menor a 4. ¿Ya? Entonces, para estos casos, igual la longitud máxima sigue siendo 40 metros. Y la relación 4. Ahora, si la relación es mayor a 4, ahí sí ya no puedes hacer nada, ¿no? Ahí sí o sí tienes que hacer una junta. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si tu... Bueno, aparentemente acá lo máximo o el área máxima debe ser 1600 metros cuadrados, ¿cierto? 1600 metros cuadrados. No, pero esto ya supera los 1600 metros cuadrados, hemos descrito, ¿no? Por ejemplo, esto sería en el sótano y esto sería en los pisos típicos. En el piso típico, el área es de 1600, 1569, o sea, sí estamos bien, ¿no? Pero la longitud máxima indica que es 40 metros. Acá tenemos 66. Nadie te dice que puedes hacer máximo 40, ¿no? Es una recomendación. ¿De acuerdo? Es una recomendación. Pero este edificio tiene 66 metros como tamaño más grande. ¿Ya? Y el área del sótano supera los 1600 metros cuadrados, o sea, 2322. Estas simplemente son recomendaciones. Ahora, ¿qué puede pasar si es que no hacemos caso a las recomendaciones? Lo más probable es que ocurra esto. El agrietamiento
por contracción en elementos de concreto totalmente restringidos. O sea, se pueden fisurar nuestros elementos porque es muy grande, ¿no? Entonces, si una losa de concreto no tuviera restricción alguna, el concreto se contraería debido a la evaporización del agua durante el fraguado. Entonces, esto es sumamente importante. Si nosotros tenemos una losa inicial, encoframos, vaciamos el concreto y empieza a fraguar, ¿no? O sea, a perder la plasticidad. Entonces, el agua se va a evaporar. Entonces, la losa, si es que no tuviera restricciones, se encogería, porque ya no hay agua, por lo tanto el volumen disminuye. ¿Ya? La losa final se contrae. ¿Ya? Hasta ahí no habría ningún problema, lo único que tendrías que controlar son estas juntas de acá, ¿no? Eso ocurre en losas de piso. Ahora, debido a que la losa está totalmente restringida mediante vigas, y las vigas están restringidas mediante columnas, se produce el fenómeno de agrietamiento por contracción de fragua. O sea, lo cual genera grietas debido a la tracción de la fuerza de restricción cuando supera la resistencia del concreto a tracción, produciéndose un patrón típico de fisura. Esta viga está restringida por estas columnas. La viga va a tender a encogerse porque ha perdido plasticidad, ¿no? Se ha fraguado, el agua se ha evaporado. Entonces empieza a contraerse, pero como lo estás deteniendo en los extremos, surge una fuerza llamada restricción. ¿Ya? Es una fuerza de tracción hacia la viga. Entonces, esta viga está restringida por esta columna y esta columna acá. Entonces, cuando empieza a fraguar, este concreto tiende a encogerse, pero acá te está restringiendo, no te va a dejar encogerte. Entonces, como no te deja encoger, surgen las fuerzas de tracción. Como son fuerzas de tracción, la zona más débil sería la del medio. Entonces, cuando esta fuerza de tracción supera el esfuerzo a tracción del concreto, surge la primera fisura. Entonces, en la mitad se genera la primera fisura. Cuando se genera la primera fisura, hay como una liberación, ¿no? Se libera. Entonces, para formar la siguiente fisura, se necesita de más fuerza de tracción. ¿Ya? Más fuerza, mucha más fuerza, que también puede darse. Y se genera la segunda fisura. ¿Ya? De este lado igual, se genera la segunda fisura. Se ha liberado, entonces se necesita mucha más fuerza de tracción para formar la siguiente fisura, en este tramo también, en este tramo también, y en este tramo también. Entonces se genera un patrón de fisuras, hasta el punto donde esta fuerza se hace infinita, ¿no? O sea, ya prácticamente nunca se va a formar otra fisura más, y queda de una manera estable, ya no se va a generar más fisuras. Ahora, ¿estas fisuras son malas o son buenas? Lógicamente toda fisura es mala, ¿no? Pero ¿qué tan mala? ¿Es un daño estructural o un daño no estructural? Entonces, lo que va a decir que la fisura es sumamente dañina es el espesor de la fisura. Entonces, ese espesor de la fisura tiene que ser menor a 0,03 0,3 milímetros. ¿Ya? Tiene que ser menor a 0,3 milímetros. Si el espesor de la fisura es mayor a 0,3 milímetros, entonces ya las personas pueden observarlo, ¿no? Ya es visible, ya no sería estético.
¿De acuerdo? Entonces las fisuras, si son menores a 0.3 milímetros, no habría problema. ¿No? Entonces, hay una metodología para calcular el tipo de fisura. Entonces, esto ha ocurrido en un hospital, precisamente en la ciudad de Tacna y también en la ciudad de Huaraz. ¿Ya? En Huaraz también ha ocurrido lo mismo. Hay un hospital en Huaraz que se está construyendo o está en paralizado, ¿cierto? El área del hospital de Tacna, la base aislada o el piso técnico, tiene aproximadamente 7.000 metros cuadrados. Y el de Huaraz es la mitad, 3.600 hasta 4.000 por ahí, ¿no? Es bien grande. Entonces, como el área es tan grande, ocurre esto, ¿ya? Contracción. La losa se contrae, genera fisuras y lo que ocurre son desplazamientos en los capiteles de los aisladores. Pues acá tenemos un pedestal, acá tenemos el aislador y acá tenemos el capitel. Y aquí tenemos nuestra viga. ¿Y recuerdan esa fuerza? Precisamente esta fuerza hace que este capitel se desplace. ¿Ya? En Huaraz este desplazamiento no es tanto, pero sí tiene desplazamiento. Pero en Tacna sí es bastante. ¿Ya? Sí es bastante desplazamiento. ¿Ya? Dichos desplazamientos laterales permanentes, porque estos nunca van a regresar a su posición inicial. Provocan una excentricidad de la carga vertical en el aislador, estado estático, lo cual podría disminuir su eficiencia ante sismos para los cuales fueron diseñados. ¿Ya? Entonces, este es un problema. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo tener un edificio de concreto armado con hartos muros que tener un edificio aislado que es puro pórtico. ¿No? Prácticamente son puros pórticos los edificios aislados, ¿cierto? Entonces, esta longitud máxima en edificios de concreto armado podríamos considerar 40 metros, pero eh, las investigaciones, los artículos sobre edificios aislados indica que la máxima longitud es de 25 metros. ¿Ya? 25 por 25, 625. O sea, ¿y qué se puede hacer, no? Si nosotros tenemos un edificio más grande que 625, digamos este tamaño, digamos que acá mida 50, si fuera 50 por 50, 625, ¿no? No, 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 50 por 50 es 2.500, es bastante, ¿no? Ya, 50 por 80, digamos. ¿Cuánto es? 0,058, 4.000 metros cuadrados. Ya, si fuera 4.000 metros cuadrados, y yo te digo que lo máximo es 625, y debemos hacer bandas de contracción. Entonces, yo esto lo partiría en dos, ¿ya? Y esto lo partiría en tres. No son juntas, o sea, no son edificaciones aisladas, son bandas de contracción. ¿Qué cosa es una banda de contracción? Una banda de contracción es simplemente una zanja o una zona que no vacías. ¿Ya? O sea, tú vas a vaciar primero esto, ¿no? Esto vacías. Y luego vacías esto. 2 meses después. Bueno, así dicen, ¿no? Dicen que después de 2 meses ya no debería haber más contracción. Pero sí, la contracción continúa. Pero después de 2 meses haces el vaciado de esta zona, ¿no? Entonces, si dividimos 4.000 entre 6, más o menos son 700, ¿no? Casi 600 y algo, ¿no? Por ahí puede funcionar. ¿De acuerdo? Ahora, el problema es que en Huaraz habría que ver si han utilizado esas bandas de contracción, ¿no? Porque si vacías así 4.000 metros cuadrados, imagínate
cómo se va a contraer. Obviamente el 4000 se va a querer contraer por todo lado. Y las losas también se contraen, ¿no? Las losas. Y al contraerse, pues se pueden pandear incluso las losas. ¿Ya? Entonces, pero generalmente las fisuras son en X, ¿ya? Generalmente de las losas. Bien, entonces eso hay que tener presente en la configuración estructural. Lo otro es la esquina entrante. Es otro problema la esquina entrante. ¿Ya? Entonces, esta relación debemos ubicar las esquinas. ¿Ya? Esquina, esto es una esquina. Lo que se mete o lo que come entre lo inicial tiene que ser mayor a 0.2. Si es mayor a 0.2, entonces es una esquina entrante. Y tiene que ser en ambas direcciones. ¿Ya? En ambas direcciones. Por ejemplo, yo puedo tener un edificio, bueno, en planta, y yo digo que esta sea una esquina entrante. ¿Ya? Así lo hago. Ese es mi edificio. ¿Eso tiene esquina entrante o no? Sí tiene una esquina entrante. Entonces yo tengo que relacionar esto de acá con esto de acá, ¿no? Lo que se mete. Y tengo que relacionar esto de acá con esto de acá. ¿Ya? Lógicamente, acá ya fuimos, ¿no? Es más del 20%. Pero acá no. Acá es menos del 20%, puede ser 18%, 19%. Si tenemos este caso, basta que en una dirección no sea esquina entrante, todo el edificio no tiene esquina entrante. ¿De acuerdo? Otro caso. Si tenemos esto de acá, pero yo digo que esto sea así, que esto sea así, digamos así, y ahí. Ya, eso, ¿cómo sería? ¿Es lo mismo eso que esto? ¿Es lo mismo? ¿Ya? Las esquinas no se suman. Para determinar la esquina entrante, nosotros debemos formar el cuadrilátero, o bueno, el cuadrado, ¿no? O el rectángulo, ahí. Entonces debemos relacionar este tramo. Para verificar si hay o no hay esquina entrante, nosotros lo primero que tenemos que hacer es numerar. Acá hay una esquina, acá hay otra esquina y acá hay otra esquina. Mientras que acá solamente hay una esquina. Acá hay tres y acá hay uno. Entonces yo tengo que verificar por separado. La primera esquina yo lo verifico haciendo un cuadrilátero de esta forma. ¿Ya? Esa sería mi primera esquina. Con eso yo verifico. Mi segunda esquina yo lo verifico de esta forma. Y mi tercera esquina yo lo verifico de esta forma. Es muy distinto al lado derecho. El lado derecho yo solamente voy a verificarlo con esta forma entera, ¿cierto? Es muy distinto. ¿Se entiende? Un ejemplo acá, ¿no? Se enumeran las esquinas y se trazan de dónde ocurrió esas esquinas, ¿no? Las bases. Y se verifica que no hay esquina entrante.